Imagínate vivir en un lugar remoto, casi deshabitado, al que vas a buscar la paz, la desconexión, pero acabarías encontrando tu peor pesadilla. Una disputa que empezaría con miradas, con roces, pero que acabaría con la desaparición de una persona y una verdad enterrada durante años. Hoy te cuento el caso real detrás de la película Asbestas, una de las películas más impactantes del cine español que cuenta el crimen de Santoalla. Mi nombre es Ana Aldao, más conocida en este canal como Detective de Sofá, y si te gusta el true crime, las sectas, lo paranormal, te invito a que te suscribas, que le des like, que lo compartas con quien creas que le puede gustar mi contenido y que le des a la campanita para que te notifique cuando subo vídeo. Amigos, amigas, como podéis comprobar, voy a subir vídeo cuando pueda porque no me da para más la vida. Últimamente tengo muchísimo sueño, tengo que trabajar. Los guiones de los siguientes casos son larguitos, incluido este. Ya os adelanto que el siguiente vídeo va a ser sobre el caso de Puff Daddy, que lo puse por Instagram y votasteis todos que hiciera este caso, y es que tiene tela este señor, o sea, hay muchísimo que contar. Además tenemos ya la resolución del juicio, por lo que vamos a contar el caso de principio a fin. Así que nada, como novedades, me corté el pelo, es lo único que os puedo decir, así que sin enrollarme más, vamos con el caso. Bien, como os estaba contando, del caso que vamos a hablar hoy está inspirada la película Asbestas, película que os recomiendo muchísimo, tanto por lo bien hecha que está como por su reparto, como Luis Zahera, Diego Anido, Denis Ménochet, Marina Foïs y Luisa Merelas. En esta aldea se han grabado varias películas y largometrajes. De hecho, hay un documental en Amazon que se llama Santoalla, que es también contando este crimen, y es que hablaremos de ella más adelante, pero es que tiene un encanto increíble. O sea, luego os voy a ir poniendo fotos, pero está casi deshabitada, pero es que es la naturaleza salvaje y es como dijo Marta Caballero en su vídeo, es como muy Tim Burton. No sabría cómo explicarlos, pero tiene que ser preciosa. A mediados de los 90, Martin van Voordem, un holandés de origen alemán, y su mujer Margot Poel dejaron su vida atrás en los Países Bajos para recorrer toda Europa en una van buscando un sitio perfecto para trasladar su vida. Buscaban algo distinto, un sueño rural que fuera autosuficiente, en contacto con la naturaleza, ya que su proyecto consistía en eso. Se inspiraban en ideas de ecologismo, sostenibilidad y una vida alternativa. Este proyecto consistía en dar hospedaje a la gente para que aprendiera a trabajar en el campo y así ser una manera de desconexión total, ya que el matrimonio estaba muy desencantado con la vida que se llevaba en los Países Bajos. Ese ritmo urbano, las obligaciones sociales y la falta de espacio personal era lo que buscaban en algún sitio de Europa. Y es así como en mayo de 1997 llegan a Galicia, al corazón de la comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense, una aldea que los enamoró desde el minuto uno y que encajaba con su proyecto, además de que era un sitio al que le podían dar vida, y eso les encantó. Allí encontraron lo que parecía un paraíso olvidado, Santoalla, una pequeña aldea en el municipio de Petín. Cuando llega el matrimonio holandés, en esta aldea solo quedaban 4 habitantes, que era la familia Rodríguez. Antiguamente, Santoalla era un pueblo de 50 familias en el que la gente se dedicaba a las labores de campo y ganadería como manera de ganarse la vida. El éxodo hacia las ciudades hizo que se fuese quedando vacío con el paso de los años. La aldea se encontraba prácticamente en ruinas, lo único que quedaba en pie era la casa de los Rodríguez y la iglesia, y esta tampoco es que estuviera muy allá. Para poder sacar su proyecto adelante, el matrimonio holandés tuvo que trabajar muy duro, ya que tuvieron que reconstruir su casa prácticamente de cero porque estaba en ruinas. De hecho, los primeros meses tuvieron que seguir durmiendo en la van porque es que la casa no tenía nada, o sea, no era habitable ni para dormir ni para absolutamente nada. Todo este proyecto fueron capaces de sacarlo adelante por unos ahorros que tenían. Además, hay que sumar que el matrimonio no tenía ni idea de trabajar en el campo.
tuvieron que aprender todo desde cero, de forma autodidacta, y de hecho los primeros meses Martin tenía que seguir viajando a Holanda por trabajo, ya que se les acabaron estos ahorros y necesitaban seguir invirtiendo dinero en este proyecto y seguir aprendiendo, porque fue completamente desde cero y sin tener ni idea. Pero después de mucho sacrificio y esfuerzo, este proyecto comienza a dar sus frutos. Ya tenían sus campos cultivados y también tenían animales como ovejas, conejos, gallinas, todo lo que les proporcionaría alimento. Así que una vez que ya tenían como todo preparado, deciden hacerse su perfil en Facebook para llegar a los huéspedes y darle marcha a este proyecto. Era muy complicado llevar este estilo de vida, ya que, como habíamos dicho antes, ellos tuvieron que empezar de cero de forma autodidacta, que eso es muchísimo esfuerzo y dinero, pero es que además tenían que producir todo tipo de alimento para aguantar el invierno, ya que en este tipo de aldeas los inviernos son muy largos y la cantidad de producción no es la misma que en verano. Porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que en esta aldea no hay cobertura, no hay internet, no hay absolutamente nada. Para hacer la compra tienes que bajar al pueblo de Petín para cualquier cosa, y para eso además necesitas tener un buen coche, porque los caminos para allí no son fáciles. De hecho, llegar hasta Santoalla creo que es muy complicado. Cuando hice el guión y reuní toda la información, vi que hubo gente que intentó ir hasta allí y que decía que los caminos eran complicadísimos, que hubo mucha gente que tuvo que ir hasta la aldea andando, porque es que era imposible. Martin consiguió un Chevrolet Blazer 4x4, que era un coche enorme, muy reconocible, ya que venía importado de Estados Unidos y que no habría en toda Galicia ni probablemente en toda España. Es muy importante destacar que el matrimonio era muy pacifista. De hecho, Martin se mudó a Holanda huyendo de Alemania para no hacer la mili. Ahí es cuando conocería a Margot y ésta se enamoraría completamente de él. Como bien os había comentado antes, a pesar de que esta aldea estaba casi deshabitada, en ella vivía una familia que se llamaba Los Rodríguez. Ellos, evidentemente, eran gallegos, muy tradicionales y un poquito callados. Esta familia estaba compuesta por el patriarca Manuel, apodado como Ogafas. A lo largo del vídeo me iré refiriendo a él como Manuel o como Gafas, depende. Continuando con la familia, tenemos a la madre, Jovita, y este matrimonio tuvo 4 hijos, de los cuales van a ser relevantes 2, ya que los otros 2 no vivían en la aldea en ese momento. Del primer hermano que vamos a hablar se llama Julio, y es que este hermano tampoco vivía en Santoalla, vivía en el pueblo, en Petín, pero este iba todos los días a ayudar a sus padres con las tierras y con los animales, ya que esta familia también vivía de esto. Luego estaría su hermano Juan Carlos, que este sí que vivía en Santoalla con sus padres. Tenía una discapacidad del 65%, ya que cuando era pequeño se cayó de un caballo, se dio un golpe en la cabeza y dio como resultado esta discapacidad. Tenía la edad mental de un niño de 12 años en el cuerpo de una persona adulta. Al principio la relación vecinal era muy buena. De hecho, Ogafas ayudó a Martin a buscar una vivienda que reconstruir, ya que, como os dije, la aldea estaba completamente en ruinas, o sea, esta casa la tuvieron que hacer de cero. Y es que a la familia Rodríguez le hacía como gracia que vinieran unos extranjeros con este proyecto, ya que parecía como que estaban ilusionados, pero más adelante nos daremos cuenta de que se reían un poquito de ellos dos, como estos extranjeros vienen aquí, que no hay nadie con esta idea, como que estaban locos, no sé cómo explicarlo. Y es que el matrimonio, tras 13 años de mucho trabajo y esfuerzo, sacarían su proyecto adelante, cumpliendo así su sueño. Todo iría genial hasta que el 16 de enero de 2010, Martin Vervoordt desaparece sin dejar rastro. Por lo que, con todo este contexto, vamos a pasar al día de los hechos. Bien, para el momento de los hechos, en la casa se encontraban 6 huéspedes, aparte de Martin, y Margot se encontraba en Alemania, ya que tenía un familiar en estado terminal y sería el propio Martin el que le diría que tenía que hacer ese viaje sí o sí y que tenía que estar con su familiar. Además, el holandés le pidió a su mujer que cuidara de unos familiares de él, y aunque esto suene como un poco raro, tendrá más sentido más adelante.
A pesar de eso, Margo siguió pendiente de las llamadas, del perfil de Facebook, no se despreocupó en ningún momento del negocio. Ese 16 de enero de 2010, Martin bajaría al pueblo de Petín a hacer unos recados porque, como ya os había comentado, para comprar papel higiénico, cosas básicas, tenían que bajar al pueblo porque había ahí supermercado. En Santoalla no había absolutamente nada. El problema es que bajaría al pueblo a hacer esos recados, iría pasando el tiempo, darían las 11 de la noche y Martin no había regresado a Santoalla. Sería uno de los huéspedes quien llamaría a Margo contándole toda la situación, y es que esta, al enterarse, ya sabía que algo muy malo había pasado. Le pide a este huésped que llame de inmediato a la Guardia Civil para interponer una denuncia por desaparición, y es que ella bajaría en coche desde Alemania hasta Galicia porque ella sabía que algo terrible había pasado, no quería perder ni un minuto, por lo que decide bajar en coche y llegar cuanto antes a de Santoalla. Una vez puesta la denuncia, la policía comienza a investigar y lo primero que haría serían reconstruir los últimos pasos que había hecho Martin. Se supo que él bajó al pueblo, envió unos correos, que eso fue una gran pista, ya que en los correos queda registrada la hora, porque recuerdo, en Santoalla no había internet, tenían que bajar al pueblo también para poder hacer ese tipo de gestiones. Después de enviar los correos, fue al supermercado a hacer unos recados que quedaría registrado en las cámaras, y por último iría a visitar a su amigo Antonio, que era chapista. Los agentes irían a hablar con este hombre y les contaría que Martin estaba muy preocupado, que se le veía muy mal, muy demacrado, que estaba harto de todo lo que estaba pasando en su vida y como que no podía más, que lo veías que estaba como muy muy decaído por la situación. Por último, los vecinos de Petín le contaron a las autoridades que ellos vieron cómo Martin volvía a Santoalla con su coche, y es que esto sería verídico, ya que recordemos que Martin tenía un Chevrolet que venía importado de Estados Unidos, que es lo que hablamos. Probablemente ni en España hubiera un coche así, por lo que era un coche muy reconocible. Los vecinos no podían mentir al ver ese coche. Por lo tanto, la primera hipótesis que se barajó es que Martin tuvo un accidente de coche, ya que repetimos otra vez que los caminos que van hacia Santoalla no son nada fáciles, es una zona montañosa y muy fácil perderse si no conoces bien la zona. Al final Martin sí que llevaba mucho tiempo allí, pero es eso, los caminos eran muy complicados, por lo que sí que era posible que tuviera un accidente de tráfico. La Guardia Civil peinaría muy bien esa zona con perros, coches, incluso helicópteros, pero es que no encontrarían absolutamente nada de Martin ni ningún tipo de pista. Sería entonces cuando Margo le cuenta a los agentes algo que estos ya sabían. Esto lo entenderéis más adelante. ¿Os acordáis que cuando el matrimonio holandés llega a Santoalla, la única familia que vivía ahí era los Rodríguez, que al principio tenían una muy buena relación, que había sido Gafas quien le había ayudado a Martin a buscar una casa para reconstruirla y así? Bien, pues hacía muchos años estas dos familias no podían ni verse. Martin no quería tener problemas con nadie. Como os había contado al principio, él era una persona muy pacifista, pero es que los Rodríguez le hacían la vida imposible a este matrimonio, tanto que Martin, con el tiempo, contado por la propia Margo, le cambió tanto el carácter que parecía otra persona, o sea, se había apagado completamente. Como os comentaba al principio del vídeo, a los Rodríguez les hacía mucha gracia la llegada del matrimonio holandés, de que vinieran con este proyecto, como están locos, que vienen a hacer aquí, a esta aldea que está prácticamente deshabitada y en ruinas, y lo que al principio les haría gracia, después no les gustaría absolutamente nada, ya que claro, ellos llevaban muchos años en esa aldea, eran los únicos habitantes que había allí, se creían los dueños de Santoalla, y con la llegada de este proyecto y la llegada de huéspedes, de gente de fuera, pues no les hacía especial ilusión, porque todo lo que podían hacer cuando ellos estaban solos, ahora no podían. Esta familia quería tanto a Martin como a Margo fuera de la aldea, entonces comenzaron a hacerles la vida imposible al matrimonio, como por ejemplo soltarle las vacas en sus tierras, que se comieran todos los cultivos, y es que esto sería algo súper importante porque es que era su alimento, o sea, era su alimento diario, y lo que hablábamos al principio también, que es con lo que iban a pasar el invierno.
no tenían absolutamente nada más. Sí, bajar al pueblo y habría un supermercado, pero es que ellos al final vivían de eso. Había un dinero invertido. Esto era súper importante. Además de todo esto, le abrían el gallinero y las conejeras, escapando así los animales, le robaban la leña y el butano, y es que de verdad parecen chiquilladas, pero en este tipo de aldeas son fundamentales. Ellos vivían de eso, era su alimento y era su trabajo, eran ambas cosas. Y para mantenerse en el invierno, ellos no llevaban nuestro estilo de vida de comida de supermercado, calefacción. Su vida era así y le estaban quitando todos sus bienes básicos para llevar su día a día. Y es que ya no solo es eso, aunque parezcan chiquilladas de niños pequeños, que te hagan eso todos los días de manera continuada, mentalmente te destruye. Y es que al final está jugando con tu alimento, tu trabajo y tu forma de vivir, porque al final volvemos a lo que dije antes, no es nuestro estilo de vida en una ciudad o en un pueblo más grande. Ellos necesitaban eso para su día a día. Y es que esto al final, de verdad, tú simplemente llegaste a un sitio con un sueño, una idea, un propósito que querías cumplir, que a mi parecer no es para nada una mala idea, y que te estén todos los días quemando de esa forma, cuando al final tú no te estás metiendo con nadie, simplemente querías sacar un proyecto adelante, lo has hecho, es una manera de dar vida a esta aldea, no sé. Se me parte un poco el corazón con este caso, la verdad. Martín intentaría hablar con los Rodríguez diciéndole que por favor que pararan, que él simplemente quería sacar su proyecto adelante, que hacían exactamente lo mismo que ellos, trabajar el campo con las manos, sin querer y sin hacer daño a absolutamente nadie, sin hacer nada. Ellos lo único que querían era eso, dar un poquito de vida a esta aldea y continuar su proyecto enseñándole a la gente cómo se vive y lo duro que es trabajar en el campo. Pero los Rodríguez no entrarían en razón en ningún momento. Pero lo que haría estallar la bomba sería cuando una empresa eólica llega a Santoalla y con el primero que se cruzan es con Martín y le dicen que por favor, que quieren hablar con él porque estaban pensando en instalar aerogeneradores cerca de Santoalla, pero es que no era ni seguro que los fueran a instalar, simplemente le querían presentar la idea. Esta empresa le comenta a Martín que aunque no era seguro, estos aerogeneradores traerían muchos beneficios a la aldea. Uno de ellos sería que tanto la familia Verforden como los Rodríguez ganarían 6.000 euros al año, ya que estos aerogeneradores irían colocados en el monte comunal. Claro, entonces Martín se queda mirando para esta persona en plan, ¿cómo que monte comunal? ¿Qué es eso? Por lo que este representante le explica que Santoalla tenía un monte comunal que, para quien no lo sepa, es una extensión de terreno rural que pertenece a un grupo de vecinos, una parroquia, aldea o comunidad rural, y es gestionado de forma colectiva. No es propiedad individual de nadie, pero los vecinos con derecho de uso, llamados comuneros, pueden aprovechar sus recursos, leñas, pastos para el ganado, caza, beneficios económicos, etc. ¿Qué pasa? Que en estos terrenos cada X tiempo se hace una tala de árboles, y por favor no me matéis, la tala de árboles está justificada, no lo hacen por capricho, van haciendo esta tala de árboles para que nazcan árboles nuevos, no es porque a ellos les da la gana, es necesaria. El caso es que cada vez que se hace esta tala da unos beneficios de 72.000 euros. Entonces hay dos opciones, o se reparte entre las familias que viven en ese pueblo, aldea o lo que sea, o se utilizan para mejoras de esta aldea, para mejorar carreteras, aceras, parques, jardines, edificios, lo que sea necesario. Obviamente, cuando Martín se entera de todo esto, se queda flipando porque es que él arreglaba cosas en la aldea, pero al nivel de que arreglaba carreteras, para que entendáis el punto y para que entendáis el punto de que a la familia Rodríguez que Martín hiciera esto también le molestaba. O sea, el nivel ya era una locura. Claro, os podéis imaginar el cabreo que tenía Martín encima, aún por encima se entera de que él cumplía todos los requisitos para poder entrar en los comuneros y que los únicos comuneros que había eran los Rodríguez, pero claro, esta familia decidió callarse la boquita porque no le apetecía que el matrimonio de los Verforden entraran en los comuneros, porque obviamente
entre que ya no les hacía mucha gracia que estuvieran allí y el hecho de que les pudieran quitar el dinero o que Martin quisiera invertirlo en la aldea, como que no iban a estar muy de acuerdo. Martin, cabreadísimo, va a hablar con los Rodríguez y le dice que quiere ser parte de los comuneros, que cumple todos los requisitos y que quiere estar dentro. A lo que la familia Rodríguez le dicen que no, que va a ser que no, por lo que los Verforden deciden ponerle una denuncia. Entre todo esto que estaba pasando, la Guardia Civil subía cada 2 por 3 a la aldea por disputas que había entre estas dos familias. Por eso te decía antes que cuando ocurre la desaparición de Martin, la Guardia Civil estaba al tanto de todo, porque es que es eso, tenían que subir prácticamente todos los días porque había problemas entre los Verforden y los Rodríguez. La justicia le da la razón. Martin gana el derecho a formar parte de la comunidad que gestionaba los terrenos, a lo que los Rodríguez responden recurriendo la sentencia. Mientras ocurría todo este proceso judicial, los ataques de la familia Rodríguez no cesaron. De hecho, llegaron a un punto tan heavy que el matrimonio holandés tuvo que poner cámaras y grabadoras de todo lo que estaba ocurriendo. O sea, tú imagínate que te levantes por la mañana en tu casa tan tranquilo, abres la puerta y en la propia entrada encontrarte casquillos de bala, amenazas constantes. Es que incluso el patriarca o Gafas y José Carlos, el hermano del que hablamos que tenía la discapacidad, el pequeño, llegaron a pegar a Martin. En todo lo que documentaron el matrimonio holandés, sobre todo Martin, se podía escuchar cómo los Rodríguez le decían a Martin claramente que iban a acabar con su vida. O sea, él realmente sabía que en algún momento le iba a pasar algo. Me parece increíble que tu proyecto pese más que todo lo que te pueda pasar, porque es que es eso, las amenazas eran todos los días, no cesaron en ningún momento, cosas muy heavies, quitándole su base diaria de alimento, los animales, amenazas, palizas, y aún así te mantienes firme en el proyecto que has construido, en tu matrimonio, en luchar hasta el final. Es que wow, me parece increíble, la verdad. ¿Qué rifle tienes? Dígame. No se puede decir a nadie. ¿Eh? No se puede decir a nadie. No le saque la foto que te mato. Son amigos. ¿No conoces a José? José. ¿Tú conoces a él? Ah. Espero que está policía. Voy a hacer una visita con Martín. ¿Qué vas por Jabalí? ¿Jabalí o por Fernando? Dígame. Estoy por ti. Ah, Que voy por allá para matar. sí. Ah, sí. Ah. Es entonces cuando Verforden empieza a llamar a periódicos, telediarios, a todos lados contando su caso, al que había llamado terror rural. Sería también Martin el que confiaría en un periodista que iría hasta la aldea de Santoalla para saber qué estaba sucediendo, y el holandés le entregaría unas grabaciones de todas las agresiones que había sufrido hasta ahora. Nosotros vivimos aquí desde 11 años ya, y hoy en la mañana yo he puesto un cine enfrente del pueblo que dice: bienvenidos a Santa Eulalia del Monte, Ayuntamiento de Petín, Reino de Marruecos. Puesto porque realmente a veces tengo la idea que vivo en un país árabe. Por 10 años ya yo hablo con el alcalde de Petín y quiero mover al Miguel para hacer un mínimo de servicios como recogida de basura, asfalto de las principales calles en el pueblo,
y cosas así, cosas básicas. No quiero una plaza enorme o cosas así, simplemente infraestructura normal. También tiene un enfrentamiento con la otra familia del pueblo, ¿no? Sí, también... ellos son la otra mitad del problema que tenemos. ¿Cómo empezaron las diferencias? ¿Cómo empezó todo? Simple, el viejo tiene idea que él es el rey sol del pueblo, el pueblo soy yo. Yo no tengo esta idea, él me dice también que él sea el alcalde del pueblo, que no es la verdad, ni alcalde, ni pedaño, ni nada. En realidad sí es el presidente del monte comunal. Para ser tienes derechos, pero tienes obligaciones también. Y las obligaciones nunca acoge. Y a nosotros no da los derechos de vecino comunero. Por eso estuvimos enfrente del juez por 10 años casi. Ahora hemos ganado este juez y claro, ellos no quieren por nada porque por todos esos años, y él es presidente me parece unos 20 años, marchaban con todos los fondos y no invierten ni una peseta, ni un céntimo en el pueblo. No sé si os acordáis que al principio del vídeo, cuando os contaba que desaparece Martin ese 16 de enero de 2010, que Margot se encontraba en Alemania por un familiar de ella que estaba muy malito y que además su marido le había pedido que cuidara de unos familiares de él, que era como un poco raro. Bien, esto él lo había hecho aposta. Él quería que Margot no estuviera allí porque él sabía que algo malo le iba a pasar. Él simplemente quería protegerla porque sabía lo que se venía y no quería que ella estuviera allá ni que le pasara nada malo. Sabía que iba a estar mejor en Alemania que en Santoalla. Y eso es a lo que me refiero, de que me parece increíble cómo una persona se puede aferrar tanto a su ideología, a sus principios, a su proyecto. Él tenía un sueño con su mujer y quiso sacarlo hacia adelante, o sea, no lo paró absolutamente nada, ni incluso cuando te están amenazando todos los días. No quiero llorar, pero bueno. Incluso cuando te están amenazando todos los días con que van a acabar con tu vida, él tenía un propósito y él lo había cumplido realmente, pero decidió seguir. Y todos los días aguantando, que evidentemente le cambió el carácter, pero es que cómo no le va a cambiar. Y al final él solo quería proteger a su mujer y seguir luchando por un sueño que había tenido durante años y que había cumplido en cierta parte. Es que me parece, no sé, se me rompe el corazón, la verdad. Es que además, justo 40 días antes, había salido la resolución de esta apelación que habían hecho los Rodríguez en el juicio por lo de entrar en los comuneros Martin y así. Y es que esta había salido desfavorable para los Rodríguez. Martin pasaba a formar parte de los comuneros, por lo que os podéis imaginar que los Rodríguez estarían que fumaban en pipa de lo enfadados que estaban y el miedo que tuvo que sentir Martin por Margot, por su proyecto y por su propia vida. Martin se haría un seguro de vida donde dejaría como única beneficiaria a Margot, y sé que muchos os estaréis preguntando por qué no se fueron, pero es que vuelvo a lo de antes. Ellos habían invertido mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, no tenían ni idea de lo que era trabajar en el campo, aprendieron de forma autodidacta, sacaron un proyecto adelante que realmente estaba funcionando. ¿Y por qué se tenían que ir? Ellos no le estaban haciendo daño a nadie, ellos es que no estaban haciendo nada malo. Yo entiendo que tú al final, si vives en una aldea, tú solo con tu familia, pues se está muy a gusto, evidentemente, pero es que jova, es un proyecto muy bonito en el que se podía llegar de alguna manera a algún acuerdo, no sé, que cojas y te creas el rey del mambo porque lleváis muchos años solos y llega un matrimonio y es como que te sientas ofendido porque, ay, aquí ya no mando yo.
Cariño, obviamente los agentes sabían que los Rodríguez tenían algo que ver con la desaparición de Martín, y aunque había muchas grabaciones de insultos, de amenazas, de ellos pegándole a Martín, no podían demostrar que fueran ellos los responsables de la desaparición del holandés. Sí que teníamos muchas pistas de que ellos podían ser los que estaban detrás de su desaparición, pero no acusarlos formalmente porque no había ni rastro de Martín ni rastro de su coche. No teníamos ninguna pista sobre su desaparición. Entre todo esto, Margot continuó con el proyecto sola, sacando a los animales sola, atendiendo a los huéspedes sola, trabajando el campo sola. Todo con la mochila de no saber qué le había pasado a su marido. Ella y su parte lógica eran muy consciente de que los Rodríguez estaban detrás de lo que le había pasado a su marido, pero sí que es cierto que existía una pequeña parte en ella de un miedo a que él hubiera abandonado todo eso y rehiciera su vida en otra parte. Y es que lo siento muchísimo, pero mirad la maldad de esta familia, de los Rodríguez, que iban junto a Margot a decirle que Martín se había ido con otra, a machacarle todos los días que él había hecho su vida, que se había ido sin ella, que no lo quería, que se había ido con otra, que estaba mucho más feliz. Pero Margot sabía que su marido jamás sería capaz de hacer eso. Pero es que ya hay que tener maldad para hacer todo lo que hiciste, ir a su mujer, machacar a su mujer con ese tema. O sea, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Tanto te molesta que haya dos personas conviviendo contigo en la misma aldea para ser tan malo? Es que lo siento, pero es que me enfada muchísimo esto. Lo que sí es cierto, aunque para mí no es ningún tipo de consuelo, ya que tenemos una persona desaparecida, es que desde la desaparición de Martín las cosas se suavizaron bastante entre los Rodríguez y Margot, que era la única persona que quedaba en esa vivienda. Pero al final también hay que tener en cuenta que tanto Gafas, el patriarca, como su mujer Jovita también eran personas mayores, por lo que al final tampoco estaban para esas disputas. Te quiero decir que aunque Gafas sí que fue partícipe de muchas de las amenazas de la familia Verforden, al final también la mayor parte de culpa la tienen sus dos hijos. Pero bueno, cosas que influyen, supongo. No sé, con este caso estoy muy enfadada, la verdad. 4 años después, sin saber absolutamente nada de Martín, se paralizan las búsquedas, y aunque se hicieron mogollón, porque se hicieron búsquedas por tierra, por aire, acuáticas, no se encontró absolutamente nada. Y al final, aunque todo esto lo paga el Estado, son cosas muy caras y no tenían ningún tipo de pista. Pero sería entonces cuando en junio de 2014 un helicóptero ve algo que brilla en unos terrenos por donde los cazadores no pasaban, y es que además era el terreno donde se hacía esta tala de árboles, donde los beneficios iban para los comuneros, de lo que hablamos al principio del vídeo. Este terreno quedaba a 18 kilómetros de Santoalla, pero es que era de muy difícil acceso, por no decir imposible. Solo había 2 maneras de entrar: o lo hacías con un coche muy grande o lo tenías que hacer a pie, porque con un coche normal es que era imposible. Igualmente, estos terrenos estaban prohibidos para los cazadores porque se tenían que mantener vírgenes por esta tala y el nuevo crecimiento de los árboles, por lo que no tenía mucho sentido encontrar nada allí, porque es que no podías ir allí, estaba prohibido. Por lo que vamos a pasar a la escena del crimen, que es lo que se encontrarían en ese terreno. Cuando bajan un poco, lo que se dan cuenta que es lo que vio el helicóptero que brillaba abajo era el coche de Martín. Las autoridades tardarían 2 días en acceder a donde estaba el vehículo, y es que se sabía que esto se había hecho aposta porque al vehículo le faltaban las 2 matrículas y porque tenía que ser alguien que conociera muy bien la zona y que supiera que no iba a pasar gente por allí en mucho tiempo. Daros cuenta que al final este terreno solo se iba a hacer la tala de árboles y no se hacía cada año, se hacía cada X tiempo cuando los árboles estaban ya para talarlos y que volviera el nuevo crecimiento, pero una vez talados ya está, por lo que esta persona sabía que nadie iba a pasar por allí. A unos cuantos metros del vehículo se encontrarían unos huesos que pertenecían al cráneo y el resto creían que pertenecían a las extremidades. Se les harían las pruebas de ADN y confirmarían que efectivamente era Martín Verforden.
Con el descubrimiento del cuerpo también se descubrió como una fogata donde se habían quemado un portátil y un disco duro, al que los agentes no tardaron en deducir que evidentemente ahí se escondía todas las grabaciones que había hecho Martin durante todo este tiempo de las agresiones por parte de los Rodríguez. Pero es que, aunque se quisieran quemar todas estas pruebas, Martin en su momento ya le había contado su caso a muchos medios de comunicación que cuando se enteraron de su desaparición se quisieron hacer eco de la noticia. De hecho, muchos periodistas de prestigio como Andrew Becker y Daniel Merer hicieron un documental que se llama Santoalla, que lo tenéis en Prime Video, contando lo que había sucedido entre estas dos familias y también centrándose mucho sobre la vida de Martin. Los investigadores entregan los restos a la viuda y Margot cumple las últimas voluntades de su marido, que era ser enterrado en Santoalla. Lo haría junto a un árbol que a Martin le gustaba mucho y pondría un cartel que decía: aquí vivió Martin Vervoordt, el holandés de Petín. Así que una vez encontrada y analizada la escena del crimen, vamos a pasar a la investigación. Los agentes comienzan a investigar muy a fondo a los Rodríguez, ya que estaban convencidos de que habían sido ellos los que habían acabado con la vida de Martin, pero no tenían absolutamente nada que los incriminara. Al final tenían mucha documentación sobre una disputa vecinal que sí que era muy heavy, pero que no demostraba un crimen. Sería Jovita, la madre de los Rodríguez, quien hablaría con los investigadores, ya que a Juan Carlos, a ese hijo que tenía el 65% de discapacidad, los investigadores le daban miedo. Sería su propia madre la que le diría que no se preocupara, que podía hablar con ellos sin ningún problema, que no le iba a pasar nada. Un día, los agentes aparecen en Santoalla vestidos de paisanos y le pedirían a Juan Carlos que por favor se subiera con ellos al coche para que éste les indicara el camino más fácil para llegar a donde se encontró el cuerpo de Martin. Juan Carlos, aunque al principio estaba un poquito reacio, se acaba subiendo al coche, y es que algo que nos ha comentado es que este señor llevaba siempre una escopeta con él, a lo que los agentes aprovechan esta situación para tirarle de la lengua, y lo que harían sería: ¿qué escopeta más chula llevas? A lo que Juan Carlos responde: sí, ¿os gusta? Tengo más de 500 cartuchos escondidos por el monte. Yo con la automática no fallo. Así que los agentes vieron que esto estaba funcionando y de esa forma tan astuta siguieron diciéndole: Jova, ¿y cómo lo haces? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo aprendiste? A lo que este contesta: el holandés vino como un loco. Yo cogí la escopeta y bum bum, me escondí y que me encuentren. Como os podéis imaginar, los agentes se quedan atónitos porque es que Juan Carlos acababa de confesar que había acabado con la vida de Martin. El problema es que esta confesión no era legal y lo único que hizo fue generar más dudas. ¿Lo había hecho él solo? ¿Había recibido ayuda de su hermano? ¿Había sido su familia la que le había ordenado acabar con la vida de Martin? ¿O es que el hecho de estar escuchando en su casa todo el rato hablar mal de este matrimonio fue lo que lo incitó a acabar con la vida del holandés? Con todo esto, los agentes van a hablar con Julio, con el hermano de Juan Carlos, y le comentan toda la confesión que ha hecho su hermano, por lo que este finalmente se derrumba y le da su versión a los agentes. Es importante recalcar que esta es la única versión que dio todo el rato, tanto los agentes como en el juicio, no la cambió en ningún momento. Como os había comentado, Julio no vivía en Santoalla, vivía en Petín, pero iba todos los días a casa de sus padres para ayudar con la granja, con las tierras y con todo. ¿Qué pasa? Que ese 16 de enero de 2010, cuando él está yendo de Petín a Santoalla como todos los días, fue cuando se encontró el coche de Martin en medio de la carretera, y una vez se baja del coche se lo encuentra tirado en el volante. Él dice que no sabía lo que había pasado, pero que sí sabía que esto le iba a traer muchos problemas a su familia por todo lo que había pasado anteriormente entre estas dos familias, por lo que decide coger el coche de Martin, conducir hasta estos terrenos donde se hacía la tala de árboles, porque él sabía que por allí no iba a pasar gente mucho tiempo, deja el coche allí aparcado, tira el cuerpo de Martin hacia un terraplén y se volvería esos 18 kilómetros andando hacia Santoalla. Y aunque los investigadores sí que creen
creen realmente que pudo ser un encuentro, el del coche, de que Julio se encontró a Martin tirado en el volante y así, lo que no se creen es que fuera él solo en un coche. Lo que creen es que Julio conduciría el coche de Martin hacia estos terrenos y se desharía de ambos, y Juan Carlos iría en el coche de Julio para esperarlo mientras él se deshacía tanto del coche como del cuerpo y volver a Santoalla en el coche de Julio, porque es que era imposible volver andando esos 18 kilómetros y más por esos caminos. Aunque te conozcas muy bien la zona, es una zona montañosa de muy difícil acceso a absolutamente todo, era imposible. El 22 de noviembre de 2014 ambos hermanos fueron detenidos. Julio fue detenido como cómplice, por lo que al final acabó siendo liberado hasta el día de la celebración del juicio, mientras que Juan Carlos sí que fue a prisión hasta la celebración de este. El 18 de julio de 2018 se celebra el juicio por el asesinato de Martin Vervoordt, pero es que algo que daría muchísima rabia es que para ese momento tanto Jovita como Ogafas ya habían perdido la vida, por lo que no estarían presentes en el juicio. En el juicio se exponen todas las pruebas, y es que el antropólogo forense Fernando Serrulla explicó que el disparo fue probablemente de un calibre 12, que tiene un potencial devastador y que si el disparo se hace en zonas vitales no hay nada que se pueda hacer por la vida de esa persona. El problema es que solo se había encontrado el 13% del cuerpo, faltaban muchas partes importantes, pero el antropólogo forense diría que le había parecido increíble que donde se había encontrado a Martin que quedara algo de restos por la fauna que había en el terreno donde se depositó el cuerpo. En este juicio se esperaba como aclarar quién había sido el culpable y quién había sido el cómplice, pero aunque no se dejó muy claro, se cree que fue Juan Carlos el ejecutor del crimen y Julio fue su cómplice. En caso de que ambos hubieran sido culpables, cumplirían una condena de 18 años de prisión. La suerte que tuvo Juan Carlos es que su abogado era muy bueno y alegó esta discapacidad del 65% que él tenía. Él distinguía del bien y del mal, pero no tenía la capacidad de premeditar. Todo esto según los abogados de Julio y Juan Carlos, por si acaso. Es decir, él vería a Martin, le dio un ataque de ira y disparó contra él sin premeditación. O sea, él no tenía la capacidad de planear todo eso. Simplemente lo vio, se enfadaría y, como dijo él, bum bum. Por lo que la acusación se cambió a homicidio y Juan Carlos cumpliría una condena de 10 años y 6 meses en prisión, además de una indemnización de 50.000 euros a la viuda, a Margo. El jurado popular determinó que Julio fue cómplice, pero por si no lo sabéis, el Código Penal no permite condenar a familiares por encubrimiento. El artículo 454 dice: están exentos de responsabilidad penal por encubrimiento los que sean cónyuges o personas con relación de afectividad análoga, ascendientes, descendientes o hermanos del delincuente, salvo que concurran ciertas condiciones, como que hayan cometido otros delitos graves relacionados. Actualmente Juan Carlos cumple condena, pero se cree que una vez salga pasará a estar tutelado por el Estado. Respecto a Julio, no puede volver a Santoalla hasta 2029, aunque tiene todos sus animales y todos sus campos allí, pero va a ser que hasta 2029 no va a poder ir ni tocar absolutamente nada. Respecto a Margo, sigue siendo la única habitante de Santoalla, ya que ella no se rindió nunca, al igual que su marido, siguió con este proyecto hacia adelante, actualmente sigue con la granja a tope, y es que mientras me documentaba sobre este caso he podido ver que hay gente que ha visitado Santoalla y que ha dicho que ella era una persona muy amable, muy cercana, que no le importaba hablar de su historia, que de verdad seguir para adelante con un proyecto tan difícil, aunque hayan aprendido muchas cosas, al final el mantenerlo ella sola cuando empezó su proyecto con su marido era el sueño de ambos, y todo lo que pasó y seguir, sabes, en un sitio que te puede estar recordando todo el rato lo que ha pasado, me parece muy valiente. Pues nada, chicos, este es el caso del crimen de Santoalla. Podéis ver la película de Asbestas, os la recomiendo un montón, a mí me gustó mucho. Sí que es cierto que el matrimonio que sale en la peli son franceses, pero realmente tanto Margo como Martin eran holandeses. Pero la verdad la película está súper bien hecha. No me he visto el documental, he visto
está como subido a un canal de YouTube y me vi un poquito, pero me lo pienso ver entero porque la verdad a mí este caso no sé por qué evidentemente he llorado con muchos casos de true crime, me he sentido frustrada, enfadada, ver casos muy injustos, ver otros que sí que han tenido justicia pero que son tremendamente tristes, pero no sé por qué, si este es porque ocurre en mi tierra, en Galicia, o por qué, pero he empatizado muchísimo con lo que le ha pasado a este matrimonio, porque al final ver a dos personas ilusionadas con un proyecto y que acabara de esta manera me parece terrible, la verdad. Así que nada, espero que por lo menos os haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente caso. Cuidaros mucho.